Esa pregunta es bien interesante porque vuelvo a lo mismo, pero ya lo englobo en una sola palabra, fidelización. Hoy la Ok. monetización de una comunidad está en la fidelización porque ¿qué te da la fidelización? La fidelización te da ese grupo de personas que a largo plazo van a sostenerte en el tiempo y te Ujú, permite decidir también. Te permite que si llega una marca que de repente te puede ofrecer mucho dinero, pero es algo que no congenia contigo, pero es ujú, mucho dinero y lo necesitas, pues tengas que decir que sí. En cambio, si apuntas a ese largo plazo, que sea tu propia comunidad la que te pueda sostener a través del pago por contenido, de juntadas de ujú, fanáticos, de distintos productos, bueno, mercancía, hoy es súper común que los podcasts y cualquier cantidad de proyectos digitales pues saquen mercancía, ujú. creo que también te permiten ese decidir, elegir y que sea la misma comunidad que te marque el camino. Empezó hablando del Manchester United en Twitter y terminó construyendo la comunidad más grande de Latinoamérica del club al que ama desde niño. Hoy, en Backstage del Deporte, nos acompaña Jairo Vidosa, creador de United a mi manera. Bienvenido, Jairo. Muchísimas gracias, Fede. La verdad es que es un gustazo para mí. Y bueno, hablar de mi historia. Te confieso que tengo mucho tiempo que no lo hago. Durante muchos Ok, años di conferencias en Venezuela justamente sobre este tema, pero ya tengo muchísimo tiempo y han pasado muchísimas cosas que se han sumado a la historia también desde aquel momento. claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero para empezar con eso, me gustaría que nos contaras un poco de tu historia. ¿Quién era Jairo, digamos, antes de empezar con United a mi manera, perdón, y cómo empieza, digamos, esta pasión por el Manchester United, ¿no? Bueno, la historia es interesantísima porque yo estaba estudiando ingeniería electrónica, me gradué de bachillerato secundario en Venezuela, me gustaba la matemática, la física, química, pero Ujú, lo que más me gustaba era el fútbol y comunicar realmente. Hay un tío que siempre decía, él tiene que ser comunicador social, pues bueno, yo terminé metiéndome en el área de la ingeniería y creé una cuenta de Manchester United en el año 2011. Imagínate aquella época ok, donde Twitter recién estaba naciendo directamente buscando esa información que no obtenía ni siquiera en cuentas en inglés. El United fue uno de los últimos clubes en sumarse a la dinámica de Twitter directamente. Generé esa cuenta y empecé a darme cuenta, primero, que había un público y segundo, que había como un talento allí oculto que se estaba desarrollando. Empezaba un poquito a no priorizar la carrera. Soy una persona bastante estudiosa y bastante dedicada en cuanto a estudios se refiere, pero internamente como que se despertó una chispa y dije, bueno, definitivamente no es el mundo de la ingeniería, tiene que ser un mundo relacionado al deporte y ya ujú. para el segundo semestre de la carrera de ingeniería, pues decido girar completamente mi vida, dedicarme a la comunicación social y periodismo, de la cual me terminé graduando, y ahí se juntaron las dos cosas y el mundo maravilloso de periodismo que bueno, para mí comunicar es lo máximo, comunicar en todos los aspectos, comunicar en texto, comunicar en escrito, Ok. en hablado, comunicar en video, es una cosa que me apasiona muchísimo, no solamente del United, sino en general, y de ahí nace M United DS Forever United, que rápidamente me amplía a otras plataformas, Instagram y Facebook principalmente, esos primeros años donde Antonio Valencia, Chicharito Hernández le daban como esa dimensión de darme cuenta de la comunidad latina. Era un momento muy lindo Ujú. para dedicarme porque habían dos latinos referentes dentro de la plantilla y en dos mercados tan grandes como son Ecuador y México, sobre todo, había una Ujú. repercusión muy grande. Perfecto, pero entonces, para devolvernos un poquito más, no necesariamente en términos de toda tu trayectoria profesional, sino de la pasión. ¿Por qué el Manchester United? Digamos que hoy en día hay muchos equipos que llevan la pauta del fútbol, digamos, a nivel internacional. ¿Qué fue lo que más te llamó a ti del Manchester United versus el resto de equipos que hay, no? Bueno, es un nombre en particular, Ruud van Nistelrooy, delantero de Países Bajos, neerlandés, que Ujú, me enamoró del fútbol y a partir de allí, Fede, es conocer la historia de Manchester United. Es una historia muy apasionante porque es un equipo que tiene un ADN muy marcado, un estadio muy específico, una historia muy específica. Recuerdo ujú, claramente que hay un video llamado, que lo borraron de YouTube, pero se llamaba ¿Por qué amo Manchester United? okey, Lastimosamente ese video no está para poderlo referenciar hoy, pero bueno, cuenta esa historia de Sir Matt Busby, los Busby Babes en los años 50-60, cuenta la tragedia de Múnich, los fallecidos en la tragedia de Múnich. El United es el primer club europeo, el primer club inglés en ganar una competición europea. Fue
conocer a Van Nistelrooy y obviamente esa época dorada de Sir Alex Ferguson y de inmediato buscar Ujú. conocer la historia de Manchester United, que inmediatamente me enamoró. Es un estadio que lo llaman el Teatro de los Sueños, imagínate, es una cosa, es un club que tiene mucha magia y mucha mística. Aún en esta época tan triste o tan opaca o tan diferente, el United ha tenido victorias épicas, ha tenido títulos menores, pero los ha tenido. Es un club que se sigue valiendo de ese ADN y que es una marca y un club que es recontrapoderoso, vuelvo y repito, porque respeta mucho su ADN de la cantera, de su fanaticada, de la globalización, de los futbolistas de la casa. Tiene como muchos condimentos que cuando te metes en este mundo Manchester United te enamoras por completo. Perfecto. Ahora que mencionas a Ruth Van Nistelrooy, yo tengo una anécdota muy chistosa de cuando vino a jugar al Real Madrid acá contra Millonarios, si no estoy mal. Yo fui ahí a un hotel de donde se estaban quedando y cuando salieron, salió Ruth Van Nistelrooy, obviamente un poco rodeado por escoltas. Y yo estaba ahí como tratando de ver si me daba un autógrafo o algo y me terminé estrellando contra un poste de luz porque no veía, iba de espaldas tratando de ver a Ruth. Pero bueno, no, ya entiendo entonces y perfecto, entiendo perfectamente de dónde viene todo este tema. Qué cool. ¿Qué, digamos, dices que eres una persona muy estudiada, que digamos que te gusta, digamos, este tema de estudiar y de educarte? ¿Qué empezaste a ver, digamos, más allá, digamos, de un tema netamente emocional y pasional que te podía empezar a dar el fútbol o enfocarte en esto versus seguir profesionalizándote y trabajando en otras industrias? ¿Qué fue ese algo que a ti te generó una chispa y fue como, no, en realidad me quiero ir enfocando por acá? Es una muy buena pregunta porque hay veces que hasta que a uno no se la hacen, no se la hace uno mismo y creo que la respuesta tiene mucho que ver con el futbolero es muy pasional y el futbolero quiere estos espacios y quiere estos espacios como globales y obviamente en ese momento no pensaba en los encuentros de fanáticos, el canal en YouTube que Ujú, surge después, ujú, que ojo, el canal en YouTube no surge ahora. Ingresé al mundo de YouTube hace 10 años. La cosa es que lo tuve que abandonar por temas justamente de este mismo desgaste laboral y lo que representa informar de un club. Pero ujú, lo que más me llamó la atención de esto es que el fútbol, había un público muy huérfano, porque creo que te lo comentaba en persona cuando nos conocimos allá en Bogotá, a veces estar muy lejos te hace querer sentirte más cerca y creo que el no ujú, tener la cercanía al estadio, a los futbolistas, pues me hizo entender que la gente quería ser parte de una comunidad de Manchester United, más en esa última etapa exitosa, 2011, 2011, 2012, 2013. Este mundo, yo soy una persona que estructura mucho las cosas y creo que a partir de esa estructura, aparte tenía aliados, pues, soy muy amigo de Juez Central, cuenta muy conocida acá en Colombia, y empecé a ver cómo las marcas se movían, invertían, empecé a ver cómo si había fuentes de monetización realmente, porque sí, ujú. yo trato de combinar siempre esa parte de pasión con monetización, obviamente, Claro, pero de claro. inmediato, desde el primer momento, los primeros años, empezaron a llegar esos clientes y empezó la rueda como a girar y a darme cuenta, bueno, aquí hay algo de lo que se puede vivir, más allá de una pasión o un hobby, sí empecé a ver eso directamente. Y otro punto clave, tú me preguntas hacia otras industrias, pero también lo llevo hacia dedicarme de repente a ser redactor de un medio o a participar en un programa de radio, que lo he hecho en algún momento, Ujú, pero es la independencia también. O sea, yo acá puedo opinar como quiera, cuando quiera, en el contexto que quiera y con las palabras que quiera, y es mi comunidad. Entonces, a donde ujú, voy va mi comunidad, mientras que un medio pues obviamente son el lineamiento del medio, la forma en cómo maneja el medio y los tiempos del medio directamente. Yo hoy en día tengo la fortuna de que cada vez dedico más horas a cubrir por lo menos un día de partido. ¿Por qué? Porque bueno, nadie me limita en absolutamente nada. Entonces, creo que ahí encontré esas cosas, como darme cuenta que habían fuentes de monetización y por otro lado, darme cuenta de que esa independencia vale oro directamente hoy en el mundo digital. perfecto, buenísimo. Ahí también acabas de tocar unos puntos que me parecen muy interesantes. Vamos a ir uno por uno. El primero es, mencionaste que la cuenta de YouTube la empezaste hace 10 años aproximadamente y todo esto, pero por temas de tiempos, de que todavía de pronto no estaba bien el tema de sostenibilidad financiera en algún sentido de todo esto, pues te tocó ponerle un poco pausa y enfocarte en otras cuentas. A lo que voy con la pregunta es,
¿En algún momento realmente como que dudaste un poco de decir, bueno, esto me encanta, es mi pasión, me encanta hacerlo, pero prefiero tenerlo como un hobby, como un tema de que lo hago en mis tiempos libres y ya, y seguir por un camino, entre comillas, más corporativo y empleado? O digamos que cómo has manejado esos momentos, digamos, difíciles de empezar a crear una comunidad de estas, porque pues es que una comunidad se crea con tiempo, con dedicación, con mucho esfuerzo y no es algo inmediato, ¿no? Entonces cuéntanos un poco ese proceso. No, las dudas han estado y siguen estando. Incluso las plataformas no las manejas tú. Más allá de que puedes tener tu comunidad en Twitter, pues el algoritmo, la famosa palabra algoritmo que hoy se repite tanto, Ujú. pues puede cambiar el día de mañana y te puede condicionar muchas cosas. La duda ha llegado en muchos momentos, quizás ya hoy no tanto, pero sigue estando presente. Y convertir un proyecto en autosustentable en el mundo del Internet sin un financiamiento de alguna marca o empresa no es fácil directamente, porque lo escuchaba justamente de la gente de la media inglesa, medios referentes justamente, y dicen, es que los medios independientes están como agonizando todo el tiempo. No me gusta ser tan fatalista de verlo de esa manera, pero claro, el no tener ese músculo financiero, pues obviamente es complicado y ahí es donde tienes que ser mucho más creativo y hoy en día, pues ya hablaremos, las membresías en YouTube, las comunidades como Patreon y el cambio de paradigma, Fede, creo que ha sido muy importante porque ya la gente hoy está dispuesta a pagar por contenido, cosa que lo planteabas hace Ujú. 10 años era imposible. ¿Cómo pago yo para ver un video de un generador de contenido de Manchester United? Y hoy la gente ya cambió el chip por completo y hoy la gente está acostumbrada a pagar un Patreon, a pagar una membresía en YouTube, a pagar membresías de distintos tipos en las propias plataformas digitales que ya conocemos, pero también la gente lo hace con un generador de contenido independiente. Entonces creo que más allá de que es bien complicado el panorama, pues también hay más herramientas que nunca, obviamente, y cuando ya tienes la comunidad, pues puedes llegar hacia allá, que es lo complicado, tú mismo lo decías, que lo natural en un proyecto es intentar monetizar desde el principio, pero lo natural en los proyectos digitales es construir comunidades de un inicio. Entonces, ¿cómo construir comunidad si dedica tiempo y para el tiempo necesita obviamente monetizar por otro lado? Entonces, claro, hay que ser la respuesta para no confundir a la gente ni preocuparlos y que salgan de aquí espantados, obviamente, es que hay que tener mucha estructura. Hay que tener mucha, pero mucha estructura. Obviamente, yo cada día dedico más tiempo porque cada vez el proyecto es más sólido y monetiza de una mejor forma, pero al inicio tratar de ser muy inteligente en los tiempos que dedicas y a qué nichos directamente, y te voy a ser muy honesto, a qué red social también, porque acá en Latinoamérica ¿Qué red social te todavía enfocas? TikTok, Facebook, Twitter, la mayoría no monetizan o no monetizan para tú poder vivir de esto, mientras que en YouTube, sobre todo, Ujú, ujú, puede ser un camino largo, pero es un camino que te va a llevar a una monetización simplemente por el ujú. hecho de hacer contenido. Ya hoy en Facebook también lo tenemos aquí en Latinoamérica, pero te pide unos requerimientos también. Entonces, ser muy investigativo y ser muy directo y ser muy honesto a dónde puede haber una monetización que me pueda sostener en un futuro, al menos de manera parcial. Al menos yo decir, bueno, me dedico medio tiempo a esto y me dedico medio tiempo a otra cosa, pero sé que dedicándome a esta red social en un futuro, bien sea en 5 meses, 6 meses, un año o 5 años, pues yo voy a poder monetizar acá. Y creo que eso es muy clave hoy en día y pocas personas lo mencionan realmente. De acuerdo, no, un punto que tocas ahí muy interesante es eso, es que muchas veces las personas piensan en, no sé, me volví viral en Instagram, entonces pues ya soy famoso, o me volví viral en TikTok y entonces soy famoso, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que realmente la viralidad no necesariamente implica sostenimiento financiero, ¿no es cierto? Como que, y depende mucho, tú mismo lo tocaste, de la plataforma en la que uno se está mostrando. Digamos, un YouTube, si tú te vuelves viral en YouTube, sí puedes efectivamente empezar a monetizar porque YouTube mismo te empieza a pagar. Si tú te vuelves, tú puedes tener un video en Instagram o en TikTok que tiene millones de views, pero eso no quiere decir que te van a ingresar dinero, porque pues simplemente te, claro, te puede, probablemente te empiezan a seguir más personas por la viralidad que hizo el tema, pero no implica que tú vas a empezar a recibir dinero por esos views. Entonces, eso que acabas de tocar me parece muy importante. Avanzando con esto que hablamos como un poco de sostenibilidad financiera en algún sentido, no sé si nos puedas contar
sin necesariamente dar detalles numéricos ni nada por el estilo, para una comunidad digital, digamos, de estas, ¿qué posibilidades has visto tú, digamos, para alguien que quiere empezar a construir una comunidad de esta? ¿Qué posibilidades has visto tú que puede haber de monetizar en la comunidad? Pues ahorita hablaste, pues claro, las redes sociales. Por un lado, claro, hay otras personas que de pronto por el nivel de fanáticos o algo pueden llegar a empezar a conseguir patrocinios o este tipo de cosas de marcas específicas. ¿Se te ocurre una que otra, aparte de estas que hemos mencionado, como que tú digas, bueno, vale la pena tener estas en el mapa para como posibles alternativas de financiamiento? Esa pregunta es bien interesante porque vuelvo a lo mismo, pero ya lo englobo en una sola palabra, fidelización. Hoy la monetización de una comunidad está en la fidelización porque ¿qué te da la fidelización? La fidelización te da ese grupo de personas que a largo plazo van a sostenerte en el tiempo y te permite decidir también, te permite que si llega una marca que de repente te puede ofrecer mucho dinero, pero es algo que no congenia contigo, pero es Ujú, mucho dinero y lo necesitas, pues tengas que decir que sí. En cambio, si apuntas a ese largo plazo, que sea tu propia comunidad la que te pueda sostener a través del pago por contenido, de juntadas de ujú, fanáticos, de distintos productos, bueno, mercancía, hoy es súper común que los podcasts y cualquier cantidad de proyectos digitales pues saquen mercancía, ujú, creo que también te permiten ese decidir, elegir y que sea la misma comunidad que te marque el camino. Al final, creo que hoy la palabra comunidad y fidelización van de la mano y como te digo, hoy hay tantos ejemplos de que se puede hacer eso. Yo soy un ejemplo de eso directamente y conozco muchos ejemplos en distintos rubros que más allá de que es un mundo muy saturado, también creo que no todo el mundo aprovecha todas las herramientas que da este mundo digital y queda en uno, volvemos a la palabra que vengo utilizando recientemente, estructura. Tienes que estructurarte como si fuese el negocio de la esquina o como si fuese una empresa que quiere ser una transnacional en un futuro. O sea, no hay diferencia. La cosa es que nos han hecho ver como que el proyecto digital es de poco costo, es de pocos ujú, ujú. recursos, es muy fácil de utilizarlo. Y sí, pero ¿cómo se hace sustentable? ¿Cómo se hace sostenible, obviamente? Y no tiene mucha diferencia, vuelvo y repito, a un negocio que necesitas clientes, bien sea De de acuerdo, de publicidad, acuerdo. bien sea de tu propia comunidad, bien sea de cualquier manera, para que pueda ser sostenible en el tiempo, porque se ha romantizado mucho esto, Fede, y no te voy a engañar. Me he dado a la tarea de hacer una investigación en tiempos libres. La mayoría se ha quedado en el camino de los que arrancaron conmigo y tenían mucha más repercusión de la que yo tenía y tenían muchos más seguidores y tenían mucha más comunidad, pero no es tenerla, es saber hacia dónde dirigirla, es Ujú. saber cómo estructurar eso y que pueda ser sostenible en el tiempo. Total, total, totalmente de acuerdo. Perfecto. Avanzando un poco en el tema, pero pues siguiendo con el concepto que has venido hablando de comunidad, ¿qué crees que hizo diferente a United a mi manera frente a otras cuentas de fútbol? Digamos que, obviamente, enfocada en el equipo, pero ¿qué más crees que hizo diferente esta cuenta que empezaste a crear frente a otras cuentas de fútbol? Yo diría que la apertura y el debate. Hoy en un Ok. mundo donde los medios tradicionales y los propios canales en YouTube es quien grita más o quien busca tener más Ujú, la razón, construir un debate con la gente. ¿Qué ok. opina la comunidad de una misma situación? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión muchísimo mejor? Y realmente hacerlo divertido también, que eso lo he incorporado con el tiempo, obviamente, porque vas encontrando tu tono, te vas sintiendo cómodo, vas comunicando de una mejor forma, pero ya llega un punto que dices, bueno, pero es que yo no nada más tengo que vender información, yo estoy vendiendo entretenimiento, o sea, se supone que yo tengo que hacer que la gente, y ahí viene un punto muy clave que me ha tocado aprender, cuando no tienes un equipo exitoso y el resultado no es positivo, tienes que buscar generar a través de tu lenguaje, forma de comunicar y forma de llevar el debate, que la gente igual se conecte, porque no hay nada más difícil en el mundo del fútbol que perdió Manchester United, yo no quiero saber absolutamente nada del equipo y es el pensamiento más natural, obviamente. Entonces, como yo, como generador de contenido, genero un espacio que haya partido o no haya partido, haya fichaje o no haya fichaje, haya victoria o no haya victoria, la gente quiera estar enganchada con el canal. Y eso se genera mucho escuchando a la comunidad, generando el famoso streaming, ya no un video Ujú, aislado, sino que la gente pueda interactuar en vivo, que la ujú. gente se sienta parte importante, que la gente se sienta escuchada. Ese para mí ha sido el factor principal, porque yo soy una persona que le gusta debatir,
Pero lo digo de verdad que me gusta debatir. Creo que hay gente que lo dice como de la boca para afuera, pero a mí me gusta leer la opinión, incorporarla y decir, bueno, pero ya va, esto es un ángulo que yo no había visto, esto es una perspectiva que yo Ujú. no había visto, e incluso puede fortalecer mi punto de vista, que de repente es muy contrario, pero cómo yo contraargumento ese punto. Entonces, indudablemente, la apertura que manejo en la comunidad en cuanto a darle voz a la comunidad, hacer a la comunidad parte del contenido, ha sido, pero una clave fundamental, fundamental. Espectacular. Sí, no, y completamente de acuerdo. Yo creo que ese punto es muy importante y hace que la comunidad se empiece a sentir un poco más identificada porque se siente escuchada, porque siente que esos comentarios, ese aporte que ellos han hecho, lo estás teniendo en cuenta, lo escuchaste y a partir de eso, digamos que profundizas o mejoras, digamos, el argumento a partir de todos esos inputs. Entonces me encanta. Hemos hablado también que claro, tiene su tiempo, su proceso, su estructura, crear una comunidad, pero me gustaría preguntarte también, muchas veces uno a veces ve simplemente el éxito, ¿no? Hoy en día eres, digamos, United a mi manera es una de las comunidades, si no la comunidad más grande de Hispanoamérica, digamos, del Manchester United. Pero para llegar a eso, uno también comete muchos errores. Cuéntanos uno que otro error que se ha cometido o pues que has cometido en el proceso que hoy en día te devuelves y dices, si no hubiera hecho eso, era tal vez pasado X o Y, pero también porque pasó eso, es que hoy en día estoy acá. No sé si se te ocurre alguna. Sí, hay un punto, esa parte que te decía de tomar esto lo suficientemente en serio es muy importante porque de inicio es la pasión, pero es que la pasión y la motivación no están siempre. Lo que tiene que haber es disciplina y estructura. O sea, esto no es diferente a un trabajo tradicional con el factor maravilloso, obviamente, y muy bendecido de dedicarte a lo que te apasiona, que obviamente le da un plus o le da una dosis te da mayor fortaleza dentro de la dificultad. Pero yo creo que el punto clave tiene que ver con esa estructura, Fede, y por ejemplo, ya hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada, yo no cambiaría nada. No, yo sí cambiaría. Yo cambiaría haber continuado YouTube hace 10 años. Hoy no tuviese Sí. los 25,000 suscriptores prácticamente que ya tengo en mi canal, que los agradezco y los valoro muchísimo, pero es que sería un panorama completamente diferente. Entonces yo sí Oye, creo que hay que estar observando muchísimo y creo que nos han enseñado a ujú. observar mucho nada más la competencia, pero es impresionante como en otros rubros te puedes encontrar cosas que puedes incorporar en cuanto a estructura, ya ni siquiera te digo en cuanto a contenido, que es fundamental. Sería muy terco, por ejemplo, hoy en día sale una red social nueva que uno crea que no va a tener futuro, yo me incorporo de inmediato y traslado a mi comunidad hacia allá y bueno, si funciona, pues ya estoy ahí, si no funciona, pues no pasó absolutamente nada, porque ya pasó de Twitter para Instagram, ya pasó de Instagram para TikTok, ya pasó de TikTok, bueno, YouTube que ya tiene toda la vida, pero mucha gente no le prestó la suficiente atención Ujú, y obviamente hay que estar claro, mientras más tarde ingreses, más difícil va a ser ujú. poder crecer realmente y hoy hay una verdad que pocos comentan, que es el tráfico de pago. O sea, la gente hoy te habla mucho de público orgánico, pero hoy en día le tienes que invertir a tu público digital. Hoy tienes que hacerte notar, hoy tienes que hacer tanto más ruido de lo que hacen los demás, porque hoy arrancar con 0 seguidores no es lo mismo que arrancar con 0 seguidores hace 5 o 10 años, cuando quizás el algoritmo, no había tanta competencia, pues te Estaba empujando mostraba. un poco más. Claro, totalmente. Entonces, uno tiene que ser honesto con uno mismo. O sea, si tú quieres Ujú, hacer de esto un negocio o algo por lo menos sostenible en el tiempo, tienes que invertirle y volvemos al mismo punto. No es muy diferente a lo tradicional. Si yo voy a montar una cafetería, pues tengo que alquilar un local, tengo que contratar ujú, personal, tengo que ujú. invertir en el branding, tengo que invertir en la marca directamente, tengo que invertir en una cantidad de cosas, que es lo maravilloso que aquí es mucho más simple realmente. Aquí con un buen logotipo y una buena marca y bueno, hoy realmente tienes al alcance tantas cosas que desde un teléfono pues puedes hacer un montón de cosas, aunque si le puedes invertir desde un inicio pues muchísimo mejor, pero yo creo que ese tráfico de pago o esa parte de pauta publicitaria, así sea de a muy poquito, pero te va generando esa atracción porque todo se basa en números al final. Yo he leído mucho, Seth Godin, especialistas en marketing, que dicen, bueno, Ujú. estás dispuesto a hacer esto por un año sin que nadie te vea.
Esas son las preguntas que son como un golpe de Muhammad Ali en la cara, porque tú dices, Sí, sí, sí. aquí ya el panorama cambia. El primer día, pues estoy motivado y me siguen mis amigos y me comentan mis amigos. A la primera semana, pues ya no son ellos. A la segunda, tercera, y ya cuando vas al mes y no te está viendo absolutamente nadie, pues no solamente es un tema de ego, es un tema de ¿esto realmente es sostenible o realmente no es sostenible? Entonces, creo que Sí, hoy el mundo digital, más que nunca, no lo podemos separar de lo tradicional y hay que pensarlo desde un inicio de esa manera. Así que un error, contestando a tu pregunta para volver, es estructurarlo desde el primer momento, invertirle desde el primer momento. Y si tú no estás dispuesto a estructurarlo y no estás dispuesto a invertirle, pues de repente no es el proyecto que tengas que lanzar en el mundo digital. de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. Digamos que yo he tenido mucha experiencia en temas digitales. Digamos, yo monté una aplicación de libros y todo esto y he estado muy metido en en el ecosistema, digamos, de emprendimiento digital. Y algo que tú acabas de mencionar es muy importante y es, de una u otra manera, hacer seguimiento a las métricas, ¿no es cierto? Hoy en día, pues sí, ya uno tiene herramientas de analítica, las mismas plataformas a uno le dan algunas analíticas básicas, pero yo creo que pues muchas personas dan como por sentada esas métricas, simplemente como que, ah, bueno, me están viendo más hombres que mujeres y se quedan ahí, pero a, digamos, profundizar para entender bien quién me está viendo, dónde me están viendo, cuántos se están demorando, en qué momento hubo un pico, en qué momento se están saliendo, digamos, todo ese tipo de métricas son muy importantes para poder ir optimizando el contenido y poder ir, digamos, generando un mejor contenido para las personas. Obviamente, también tocas un punto importante y es invertirle. No es solo invertirle dinero, es invertirle tiempo, es invertirle recursos, es invertirle también a tener que hablar de pronto con una persona que es un poco más experta en eso, de análisis de métricas, para que le ayude a uno a aterrizar todo esto, ¿no es cierto? Entonces sí, me parece clave y muy interesante lo que dices ahí. Hablabas de tema de métrica y yo llevaría Ujú. métrica personal. O sea, yo realmente, y fíjate que yo hoy, después de 15 años trabajando en el mundo digital y 5 años en YouTube, todavía siento que no aprovecho todo mi potencial y constantemente me estoy forzando a eso. O sea, estoy haciendo Sí. todo el contenido que puedo hacer de la mejor forma que lo puedo hacer, con los mejores recursos que lo puedo hacer. Estoy realmente leyendo, involucrando a mi comunidad. O sea, siempre se puede dar ese pasito más porque al inicio era directo y duré mucho tiempo en hacer videos cortos y me arrepiento de no haber hecho videos cortos antes y me arrepiento de no haber lanzado las membresías antes porque es lo que te digo, siempre se puede generar todo ese ecosistema y lo comentabas hace un rato del tema de la viralidad, es que estamos a Ujú. una viralidad de que nos cambie la vida y yo sí creo firmemente en eso, pero para que esa viralidad te pueda cambiar la vida o por lo menos que llegues a una cantidad de personas importantes, necesitas tener la estructura, porque si la viralidad te toma con 5 o 6 videos nada más publicados cuando podías tener 10, cero visitas, pero eso te hubiese cambiado todo, pues es que hay que hacerlo desde ya, o sea, tienes que Ujú. estructurarte desde ya, tienes que darte cuenta sobre todo en el ámbito del fútbol. Yo soy muy responsable con esto porque desconozco otros ámbitos, al menos a profundidad, pero en el ámbito del fútbol la gente quiere el contenido. El empaquetamiento es importante, la edición del video es importante, pero el futbolero quiere el contenido, conocer la opinión, quiere abrir un espacio de debate. En el mundo del fútbol es muy lindo porque tú Ujú. publicas que Ronaldinho es el mejor de la historia y hasta el menos escéptico, si no considera eso, pues te va a dejar un comentario que Ronaldinho no es el mejor de la historia para él. Entonces, el futbolero responde muchísimo al contenido y por eso hay que darle y darle contenido constantemente para poder ir aumentando esa posibilidad de generar mayor cantidad de interacción, de generar mayor atracción y un punto clave, Fede, para poder encontrar tu tono, necesitas hacer más y más contenido y en ese camino irás encontrando tu tono, tu Sí. forma, el tipo de contenido que te gusta y a partir de allí pues podrás generar un medio mucho más robusto y vuelvo y repito, cuando ya llegue más éxito, llegue más gente, pues ya tú sentirte más preparado también. Bueno, ya para ir finalizando, ya tenemos poco tiempo, pero me gustaría hacerte un par de preguntas más y es, en algún momento me mencionaste que te habían hackeado la cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste para manejar ese momento de que la comunidad que has venido creando, todo el trabajo que le has dedicado a esto, de un momento a otro?
de una u otra manera se pone en riesgo porque te hackean la cuenta. ¿Cómo manejaste eso también a nivel personal y a nivel, digamos, de calma personal en ese sentido? Bueno, realmente fue un panorama bien complicado. Eran los primeros 4 años en los que tenía la cuenta. Y realmente de ahí saqué varias conclusiones. Primero, nunca se está lo suficientemente seguro en el entorno digital. Hoy, por suerte, ya muchísimos años después, como te digo, ya casi 11 años después, hay un montón de mecanismos de seguridad que tienen las propias redes para uno, primero, poder protegerse y segundo, en caso de que pase algo, pues que puedas tener una solución. Y de ahí sí vino la diversificación, que la diversificación es compleja porque es un consejo que puedo dar, pero a medida que vas avanzando, mientras más redes estés, pues más tiempo necesitas dedicarle. Entonces, claro, De suena muy acuerdo. lindo que yo hoy estoy en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y todo lo manejo yo, pero claro, es porque tengo el tiempo, tengo la disponibilidad y me he criado en este entorno digital y en este Ujú. entorno de coberturas donde varias pantallas, el partido minuto a minuto, YouTube, que no es para todo el mundo directamente, y ahí también entra obviamente el tema del estilo, de qué tanto quieres abarcar o qué tanto puedes abarcar, porque a veces no es lo que quieres, sino lo que puedes. Ujú. Pero ¿Qué puedes? indudablemente la diversificación es bien importante y manejar la mayor cantidad de mecanismos de seguridad que puedes es importante. Hoy en redes pues te dan un montón de formas de poderlo manejar. Ya hoy me encuentro mucho más maduro, mucho más preparado para una situación así. Lo bueno en la mayoría de los casos y lo que he podido ver incluso con colegas es que si vas a los canales regulares de la propia red donde te pasó, sea Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pues generalmente te van a dar respuesta oportuna. Son horas obviamente de zozobra, son momentos complicados, pero diversificación y manejar un sistema, utilizar todas las herramientas de seguridad que puedas tener para proteger tu cuenta, pues siempre va a ser un panorama que te va a ayudar a solventar, a prevenir la situación y en caso de que se dé, pues a poder recuperar lo más pronto posible. Perfecto, perfecto, Jairo, listo. Y ya para finalizar, un par de preguntitas más, y es la primera, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor logro que has logrado con este proyecto? Bueno, a mí todavía esto pasó hace mucho tiempo y sigue pasando con mucha regularidad. Que me mencionen durante las transmisiones del Manchester United me parece un logro impresionante. Me sigo emocionando como la primera vez. Tengo contacto con periodistas de DirecTV, de ESPN, en su momento de el antiguo Fox, de HBO. Esto obviamente se da por la relación que he generado, por los datos que manejo, por la información que manejo y ellos, pues ese intercambio natural y muy lindo entre que yo les aporto a la transmisión directamente y bueno, ellos también con la relación que he generado, pues escuchar mi nombre y el nombre de mi cuenta en una transmisión del Manchester United, una transmisión en ESPN que va para todo el cono Ujú. sur de Latinoamérica o en HBO que va para toda Centroamérica sigue siendo algo que me enorgullece muchísimo. Obviamente los números, los encuentros de fanáticos realizados en Bogotá para más de 200 personas, aquí en Medellín para más de 100 personas en muchísimas oportunidades. Este primer viaje a Old Trafford de la comunidad que se va a dar en abril, que ya están los cupos vendidos, que ya está todo listo, son, son logros muy importantes que... Fíjate cómo todo se va cerrando en esta entrevista, que Ujú. va cerrando la estructura directamente, que va generando un ecosistema. Me parece Ujú. muy lindo que alguien no conozca mi comunidad y que hoy entre y diga, pero ya va, hay previas, hay postpartidos, hay reaccionando a partidos, hay directos todos los días, hay contenido para miembros, hay viajes de la comunidad, hay encuentros de fanáticos, o sea, tienes un abanico de posibilidades muy grande dentro de la comunidad, es algo que me hace sentir sumamente orgulloso de haber generado un ecosistema del Manchester United en español, pues realmente es el mayor logro. Perfecto. Y nada, para finalizar, ¿hay algo más que le quieras contar, digamos, a tu comunidad, a mi comunidad, relacionado, digamos, con esto que has venido construyendo, con esta construcción de comunidad alrededor de el Manchester United, que hoy en día te ha traído, digamos, estos logros tan espectaculares? Claro, el mensaje siempre va a ser combinar la pasión con la estructura, combinar la pasión con investigación, combinar la pasión con contactos, con este tipo de cosas, es la fórmula más maravillosa. Yo creo que hoy, más que nunca,
Soy muy pro academia, muy título universitario, pero el título universitario no es lo único, los contactos no son lo único, tu talento no es lo único, o sea, es la suma de todo al final. De acuerdo. Eso es lo que realmente te va a marcar la diferencia. Cómo tú íntegramente puedes comunicarte mejor, relacionarte mejor, manejar mejor las redes. Si te toca editar, pues editar mejor. Lo que puedas delegar, pues delegarlo, pero arrancando cómo puedes optimizar la mayor cantidad de recursos y cómo puedes prepararte en diferentes ámbitos para a partir de ahí poder tener éxito. Para mí la palabra integral es fundamental. En el libro que tú menos esperes, en la conferencia que menos esperas, en la reunión que menos esperas, te puede surgir algo, un contacto, un conocimiento, una estructura, una forma de ver las cosas que no tenías pensado y hay que estarse moviendo mucho. Por más que sea digital, creo que hoy estar presente en los lugares donde hay que estar, por ejemplo, donde nos conocimos justamente, pues te marca muchísimo la diferencia realmente. Estar en constante movimiento y estar en constante capacitación, para mí es el consejo más maravilloso que puedo dar. Perfecto, Jairo, perfecto. No, pues ya, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia y esto que has venido construyendo. Y nada, espero que muy pronto podamos volver a hacer otro episodio que nos sigas contando un poco más de tu historia. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Fede, gracias a toda la comunidad y a todos los que pudieron ver este video. Y bueno, sigue ahí con tu proyecto. Te deseo muchísimos éxitos también. Muchas gracias. Cuídate mucho, estamos hablando. Bueno, y a todos ustedes, historias como la de Jairo nos recuerda que el fútbol no solo se juega en la cancha, también se vive, se comunica y se convierte en una comunidad. Si este episodio te hizo pensar en esa pasión que llevas años postergando, compártelo con alguien que también crea que el deporte puede cambiar vidas. Porque en Backstage del Deporte seguimos descubriendo el propósito detrás de quienes hacen el juego algo mucho más grande que un solo resultado. Nos vemos en el próximo episodio.